Buenas tardes, nos encontramos en IED, Centro de Investigación en Defensa. Nos acompañan hoy Matías Azún, director nacional de Greenpeace, Óscar Olavarría, director del centro, para una nueva jornada de conversación, de reflexión sobre temas relacionados con la defensa y la seguridad. Matías, director nacional de Greenpeace. Muchas gracias por invitarme. Queremos abordar estos temas desde una perspectiva un poco distinta, que es la relación entre el medio ambiente, el ambiente, y estos temas que son los que constituyen el objeto del centro. A modo introductorio y haciendo un poco de memoria, te quería preguntar por un incidente que se produjo a mediados de los años 80, en que fue hundido un buque de Greenpeace por parte de Francia, según se supo después. El primer Rainbow Warrior. Sí. Entonces, de ahí en adelante la pregunta, ahí se planteó entonces un choque entre una preocupación o un interés de seguridad de Francia por las pruebas nucleares que está haciendo en Mururoa, en el Pacífico, en el Pacífico, sí, y bueno, y la protección del medio ambiente. Sí, la verdad es que la campaña que venía, Greenpeace se funda en el marco del auge de los movimientos medioambientales para combatir fundamentalmente la expansión de las armas atómicas. La idea de un futuro verde, green y pacífico, peace, ¿no? Que es la confluencia de los referentes de la cultura de cambio social probablemente de los años 60 y principios de los 70, pero también la necesidad de tener una operación escalable que representara esos intereses por la defensa del medio ambiente con la versatilidad y la eficiencia necesaria para que ocurriera. Y uno de los objetivos principales, ¿no? Originalmente la disputa, ustedes lo pueden ver, está en Netflix, el documental How to Change the World. Ustedes pueden ver que las dos fuerzas principales que se emanaron en torno a esto no fueron precisamente antibélicas, sino derechamente contra las pruebas nucleares y la promoción de la energía atómica, y también por la defensa de los océanos y de las ballenas, que probablemente por lo que somos más conocidos. Pero en la práctica, una fuerza importante de Greenpeace desde los años 70 ya había empezado a oponerse a la expansión de pruebas atómicas, ¿no? Desde las plataformas que teníamos primero en Norteamérica, en Canadá y en el resto de Europa. Y bajo esa perspectiva, en realidad, lo que ocurrió es que el ataque de Francia fue el resultado de una escalada de acciones que desplegó desde golpearnos, invadirnos los barcos, hacernos la vida imposible, neutralizar nuestra acción sobre los puertos, etcétera, de los mecanismos de seguridad en Francia. Lo que ocurrió en específico fue que dos agentes de seguridad del gobierno francés colocaron una serie de bombas, en realidad, dentro de, la verdad, en el casco del Rainbow Warrior mientras estaba en Nueva Zelanda. Eso causó la muerte finalmente de uno de los fotógrafos que había regresado al barco después de las primeras explosiones para retirar los rollos fotográficos y evidentemente el barco está hundido, después fue levantado y está todavía en las ruinas, se puede bucear en esa zona, en un santuario. El resultado final de todo este asunto fue que el gobierno francés terminó no solo deteniendo las pruebas atómicas, sino también reconociendo su responsabilidad, oficiando disculpas. De hecho, el año pasado, por ahí por noviembre, diciembre, uno de los agentes de seguridad salió a la luz y pidió públicamente disculpas por lo que había hecho. Se sentía muy arrepentido por la muerte de esta persona, que además había probado ser un tipo con convicción ambientalista muy fuerte. Y con el dinero de la compensación compramos otro barco. Por lo tanto, es una etapa fundamental y probablemente uno de los momentos más duros de nuestra historia, justamente porque nos oponíamos a una estrategia de defensa que es de la expansión y esta idea absurda de andar tirando bombas atómicas para demostrar quién es más fuerte. Entonces, es una campaña que tiene un poquito más de contexto que solamente un evento. Sí, es una secuencia de cosas. Por supuesto, ahora han pasado casi 30 años. Sí, un poquito más. Y los temas ambientales han penetrado en la sociedad de una manera impresionante, ahora son relevantes. O por lo menos todos tienen conciencia de ello, que antes probablemente no era así. Mi punto sobre eso, en realidad, yo creo que más que la conciencia también nos hemos dado cuenta de las consecuencias, que no es lo mismo que la conciencia. Hemos visto, el caso quizás más claro, probablemente uno lo puede detectar en el caso de los vecinos de Huachuraba o de Lo Barnechea con la expansión del proyecto Andina. No hay demasiados lugares en donde no haya polución, ¿no? Digamos, Maitencillo, las playas de Maitencillo y las playas de Cartagena están en el mismo mar. Uno se compra el mismo congrio de este porte,
ya no hay Congo, la merluza en realidad es del Yo tampoco, en todos lados. Entonces, efectivamente uno se ha dado cuenta que llueve menos, que los peces están más pequeños, que hay más polución, que el aire es más malo, que la congestión vehicular es terrible, y por lo tanto te diría que hay, es lo que quiero decir, no sé si hay más conciencia medioambiental a la proporción en la que hay evidencia de que esto está aquí y que el mundo es limitado. Lo que decían los hippies en los 60, el mundo es finito, hay que cuidarlo, tenemos solo este planeta, pareciera ser que se ha constatado. Claro, pero lo que yo te quiero llevar es una cuestión un poquito más allá. Y hay una etapa intermedia. La etapa intermedia es que ahora, y te lo cuento por cosas que me ha tocado ver, en las actividades de defensa y en las actividades de seguridad se hacen esfuerzos importantes por preservar el medio ambiente, cosa que antes no ocurría. Por ejemplo, sí, es cierto. Ahora ya hay una preocupación. Pero a lo que te quiero llevar es al paso siguiente, que es advertir que la protección ambiental tiene una incidencia en la defensa y la seguridad. O sea, en la medida que tengamos esta protección, el país es más seguro. Nuestros objetivos de defensa los cumplimos de mejor manera. Yo te diría, y sin perder de vista, tú tienes razón, hay eventos relevantes que marcan una historia en la cual hay una mayor preocupación por la defensa del medio ambiente. Pero también entendiendo que el medio ambiente también puede ser entendido como una serie de recursos agotables. El caso, por ejemplo, de los glaciares es extremadamente interesante. En el ámbito de la defensa de glaciares, estamos hablando de reservas importantísimas de agua que además tienen un valor estratégico porque en muchos casos están en hitos fronterizos, ¿no? Los conflictos que tenemos en el caso de campos de hielo es básicamente sobre glaciares, es sobre el acúmulo de agua que está ahí congelado, ¿no? El caso de las cuencas también. Y es muy interesante porque la posición, por ejemplo, del Instituto Geográfico Militar en relación a la defensa de los glaciares es que básicamente son un patrimonio ambiental en el futuro porque el agua se vuelve un valor estratégico en un mundo que se calienta y por lo tanto son fundamentales para la preservación de la economía del país. Entonces no solo quiero decir el medio ambiente entendido como un servicio inmediato, ¿no? Sino más bien como un activo. Claro. Desde el punto de vista de la defensa y desde esa perspectiva que es más funcional y a largo plazo, yo diría que hay más visión en los organismos de defensa que todavía responden quizás a una lógica más estatal o de Estados-nación, en la lógica patrimonial tradicional, que muchas veces grandes corporaciones que en realidad saquean un lugar y se pueden ir a otro lugar sin ningún problema. Digamos, lo que hemos visto, por ejemplo, con la industria automotriz, en el caso del Amazonas, por ejemplo, eso ustedes sabían. O parte importante de lo que se extrae del Amazonas es hierro para solventar la industria de automóviles, que son la principal causa de cambio climático en Brasil. La deforestación del Amazonas está asociada a la expansión automotriz que tiene Brasil como resultado de se les produce un círculo, ¿no? Negativo. O sea, tremendamente negativo. Cuando el Amazonas se cae, se van a ir a otro lado. ¿Sí? O sea, entonces lo sacan del Congo. El Congo dejó de ser rentable, mejorar las condiciones, etcétera, va por otro lado, ¿se entiende? En el caso del agua particularmente y de los glaciares, el Instituto Geográfico Militar, en el fondo lo que está diciendo es, ese es un activo tremendamente relevante en la lógica de la posición privilegiada que tiene Chile desde el punto de vista medioambiental en América Latina. Una pregunta, es agua potable, en el fondo es agua dulce, quiero decir. Una pregunta, Matías, durante los últimos 4 o 5 años, es decir, Chile ha estado como en un proceso de estudio de su defensa. ¿En alguna oportunidad Greenpeace fue consultado no, por jamás en la vida. Nunca. Nunca. ¿Han tenido algún vínculo con las instituciones armadas? Permanentemente. Y son ejemplos súper nobles. Yo tengo la mejor imagen de la Armada, por ejemplo, en el sentido de cuando hemos tenido noticias, por ejemplo, de barcos que están en el borde de la legalidad, dado que Chile tiene un santuario ballenero. La Armada de Chile, en toda la costa del país, es santuario ballenero. Entonces, cuando entra un barco que sabemos, porque tenemos un sistema satelital que rastrea los barcos y todo lo demás, que puede venir un barco que tiene carne de ballena, o que ha acosado ballenas, o que ha hecho algo por el estilo, que viola la prevención, la línea de protección del santuario ballenero que tenemos, y en Chiloé hay santuarios propiamente tales, tienes razón, digamos, pero la Armada no demora 2 segundos en empezar a monitorear sobre esto. El Instituto Geográfico Militar también tiene una posición bastante clara en relación a límites geográficos y otras cosas más. De nuevo, la Armada. Y finalmente, aunque parezca bastante increíble, el Ejército de Chile, en el caso de los relaves, muchas veces es el primero que se moviliza para monitorear la situación. O sea, GEOMI no tiene la capacidad. Y por lo tanto, en términos prácticos, sí, las fuerzas de defensa de este país prestan un servicio, yo diría, de soporte,
y de garantía en muchos casos. Si tú le dices a los almirantes de la Armada que están poniendo ballenas, la reacción es más que personal, es de piel. Pero eso es una reacción. Encabristan a un nivel que te sorprendería. Pero por llamarlo de alguna manera, eso viene directamente del mundo uniformado, pero no viene del mundo civil. Pero de nuevo, porque yo tengo la impresión de que hay muchos puntos en común entre un poco lo que señalaba, la identidad nacional y la protección de los estados, esta lógica de que Chile existe y no solo un mercado de inversiones, ¿no?, para corporaciones, de que hay una patria, de que hay un país que defender y que eso vale la pena dar la vida por eso, los coloca en un lado de la vereda en donde muchos de ellos estaban absolutamente de acuerdo, por ejemplo, con la fundación de nuestro país glaciar, para que Chile se hiciera cargo. Estaban absolutamente de acuerdo con que Chile tenía que hacerse cargo de los glaciares. ¿Cómo puede ser que los activos más relevantes desde el punto de vista estratégico de la conservación de agua estuvieran a merced de una legislación incompleta? Les parecía de locos. Estaban absolutamente de acuerdo. Pero lo que quiero decir en el fondo es que quizás por la potencia que tienen, la capacidad que tienen, los mecanismos que tienen una visión a largo plazo de preservación medioambiental que en muchos sentidos genera puntos de confluencia con el ambientalismo incluso más duro. Sí, pero mira, nosotros un poco en gran medida exponemos también la necesidad de que de alguna manera la parte civil que está vinculada con defensa tenga la conducción de la defensa. Ejerza el liderazgo De defensa. Tú no echas un poco de menos que todas estas actividades que por lo que yo estoy entendiendo vienen un poco de mutuo propio de las Fuerzas Armadas, no sean también respaldadas por el estamento civil. Ah, por supuesto. Sin lugar a dudas. Sí, es todo lo que puedo decir. Sí. O sea, ¿han tenido alguna vez, por ejemplo, alguna reunión con el ministro de Defensa? No, jamás con el ministro de Defensa, porque la verdad muchos de nuestros negocios no tienen que ver directamente con de nuestros negocios de protección ambiental, quiero decir, no tienen que ver directamente con ellos. Nuestros contactos políticos en general se reducen a interacciones súper específicas con el segmento político del gobierno o con aquello que tiene que ver con bienes nacionales, recursos naturales, medio ambiente, o directamente con relaciones internacionales en el marco de los tratados. Y en ese en específico probablemente podríamos hacer más en la vinculación con defensa. Pero tú también esperas que el estamento civil de alguna manera haga más también, ¿o no? Sí, o sea, entiendo lo que están diciendo. Finalmente, en una república democrática, efectivamente la participación de la sociedad civil tiene que estar por encima de poderes fácticos. De hecho, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Lo que estaba pensando, Chile tiene, por decirlo así, como unos vértices estratégicos bien marcados. ¿Y la Pascua? O sea, uno podría dibujar un triángulo. La Antártica y el norte chileno. Y en todos hay cuestiones ambientales importantes en ellos. Absolutamente. O sea, Isla Pascua tiene todo un ecosistema que es vulnerable, que ha sido objeto de depredación, no ha sido depredado todavía, pero no, sí es pero objeto de... O sea, claramente un ejemplo de catástrofe ambiental. Claro, en tierra y en el agua es un lugar donde van a pescar buques de todas partes y se hace un esfuerzo por controlarlos, etcétera. Después la Antártica por sí misma también es un ecosistema súper relevante, vulnerable, todo el mundo ya tiene bastante conciencia que hay que protegerlo. Y después, en el norte, no solo tenemos el tema de los relaves, sino que tenemos el tema de la actividad pesquera que ha sido súper, no quiero decir agotada, pero se le ha demandado muchísimo. O está agotado, o sea, el estudio reciente de las autoridades en relación a este tema es que 75% de las pesquerías están agotadas y al borde de la extinción. Pero la razón tiene que ver un poco, aquí es donde juega un papel importante, de nuevo, es donde la visión que tengo en relación a que el mundo es finito y está extremadamente estresado por prácticas extractivas, lleva al límite de lo que podemos entender como Chile, básicamente, ¿no? La razón es muy práctica. Cuando tú monitoreas a los barcos de arrastre que tienen la capacidad de arrastrar 7 jumbo jets, lo que nosotros llamamos mega trawlers, mega rastreros, ¿no? Tienen la capacidad con las redes de arrastrar el equivalente a 7 jumbo jets de arrastre, de media agua o de fondo, ¿sabes? Con las mejores tecnologías del mundo para identificar dónde están los bancos de peces. Los tipos no necesitan echar a las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva, sino que pasan por el costado cepillando todo lo que entra y sale. Si tú haces un mapa de cómo se comportan durante 48 horas, lo que vas a ver es un asterisco en donde el tipo pasa una y otra vez. Y por cada lance puedes llegar a sacar, por cada día en realidad, puedes llegar a sacar el equivalente a 278 toneladas, un poquito menos de lo que tiene un camión de Codelco, de peces. Hay 100 de esos barcos. ¿Sí? 40 han operado en la zona en la cual estamos. No operan dentro de Chile. No, pero operan en la zona exterior del Pacífico. ¿Sí?
Cuando nosotros hemos hecho protestas para que, con el auspicio por lo demás de las autoridades que nos han quedado mirando mientras nosotros hacemos todo y se quedan así mirando para arriba, ¿no? Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Luego vuelven de nuevo a buscar, no pueden entrar con peces a Chile, pero se van a Callao, a Perú, ¿sí? Y por lo tanto ha costado muchísimo y probablemente en eso tendríamos mucho más que hacer, no solo a nivel de lo que podemos plantear a nivel de soberanía, sino de protección de bienes comunes a nivel planetario. Ha costado muchísimo la creación de entidades de regulación pesquera de todo el Pacífico. Sí, la En ORP. la ORP, por ejemplo, en donde lo que nos ha costado es establecer puntos en común con todas las grandes economías relevantes para tomar acuerdos internacionales. Sí. La ORP no la conoce muy poca gente, pero nos costó 15 años. Oye, lo que pasa, estaba pensando, el medio ambiente siempre ha sido un arma, ¿eh? O se ha usado en la guerra desde el año 1, o sea, Roma roció Una ventaja de eso. Roma roció con sal los campos de Cartago para condenarlos a la sequía. Saddam Hussein le prendió fuego a los pozos. le prendió fuego a los pozos petroleros, etc. Resulta que con lo que yo tengo conocimiento marginal es que ha sido muy difícil coordinar las regulaciones pesqueras entre Chile y Perú por distintos intereses geopolíticos. No sé si es un tema que tú puedas hablar o temas que sean delicados para ti, pero No, para claro, nada. nos sirven de harto poco nuestros esfuerzos de regulación de la pesca si al lado les dan chip libre o si permiten hacer, por ejemplo, lo que tú dices, que desembarquen un buque que nos está sacando pescado vía cepillo. Cepillo, de verdad. Ahora, sí, pero el problema todavía es más complicado, lamentablemente, y tiene que ver con cómo operan cómo opera el mercado o en realidad, cómo opera el sistema de subsidios que sostiene a la flota de megatrawlers funcionando. Hay subsidios de la comunidad básicamente de la Comunidad Europea hacia estos barcos. ¿Sí? Y esos subsidios son los que permiten que esta industria tenga niveles de rentabilidad altísimos. El caso, por ejemplo, de la flota ballenera japonesa funciona con un barco factoría, el Ishimaru, y otros 3 barcos adicionales, pero es cosa de cortarle los fondos para que el barco finalmente se oxide y no pueda solventar más su viaje. ¿Se entiende? O sea, finalmente uno puede estrangular el sistema. Pero dado la forma en la que está organizada la regulación pesquera y el sistema de la Comisión Europea de Pesca, la sede está en Bélgica, se vuelve extremadamente difícil porque basta con que un barco cambie de bandera para que deje de estar sometido a la regulación de ese país. Y entonces, finalmente, la movilidad... ¿Se entiende? Por eso digo que hay, de facto, hay una... Y podríamos entrar a discutir sobre el rol de la defensa del Estado, pero hay de facto una guerra, la han descrito los sociólogos también, una especie de guerra de facto entre el medio ambiente visto como recurso por las corporaciones y el medio ambiente visto como una ventaja estratégica y un activo patrimonial y patrio de los estados. Hay un conflicto entre las dos, ¿no? Y quizás lo que llama más la atención es el criterio disímil que tiene el Estado para asumir en algunas cosas la protección de esos activos medioambientales, ¿sí? Como podrían ser el bosque nativo, y el abandono de esa función, como podrían ser los salarios hoy en día, ¿sí? En donde que se entiendan entre ellos. O en el caso de la entrega de las cuotas de pesca. Entonces, finalmente, uno termina un poco... Una de las primeras cosas que tiene que hacer un ambientalista, por ejemplo, cuando tiene que hacer una campaña, es tratar de entender cuál es la posición del Estado y de los privados sobre este tema en específico. O sea, el bosque nativo, la industria forestal, los derechos de agua, la producción de tranques de relave, digamos, o de extracción minera, la industria vitivinícola, etc. O sea, hay distintos lugares en donde hay mayor protección del Estado y un negocio que está más regulado, y otros negocios en donde el Estado básicamente se limpió las manos y dijo, las externalidades no son parte nuestra, un cambio en que ha ocurrido esta administración. Por ejemplo, el caso de la generación eléctrica, ¿no? En donde no hay externalidades. El carbón que usted emite, las emisiones que usted emite no estaban incorporadas. O sea, hay un punto de tensión. Y claro, ahora entiendo, quizás desde esa perspectiva mejor tu pregunta, Oscar. Sí, sería tremendamente necesario que desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, cuestión que es clave en la defensa, las organizaciones de la sociedad civil tuvieran un mejor rol, sin lugar a dudas. Sí, los ciudadanos. Y también las instituciones. Y las instituciones, que te gustan tanto. Sí, sí. 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 Bueno, súper interesante esa visión. Yo no la habíamos conversado con Oscar, por supuesto, pero sí parece ser un campo en el que se puede hacer algo. Absolutamente.
Absolutamente, absolutamente. Yo te insisto, existe un espacio muy fructífero de nuestro trabajo y que hemos descubierto de nuevo con instituciones vinculadas a la defensa, pero fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, para defender lo que es defendible en el sentido de lo que es Chile. A mí no me interesa en específico defender a Chile, me interesa defender el planeta. Pero me parece que es tremendamente necesario porque los ciudadanos existen en el marco de Estado, son ciudadanos de un conjunto que se llama país. Y por lo tanto es tremendamente importante que a partir de eso podamos participar. Perfecto. Y que esos espacios democráticos existan. Oye, Matías, fantástico, ha sido súper interesante lo que nos has expuesto. Muchas gracias. Oscar, no sé si tienes No. pregunta. No, No, jamás me habían invitado a hablar de esto. Está muy estoy bien. mudo, digamos. Muchas gracias. Bueno, Matías Azun, director nacional de Greenpeace, nos ha acompañado en esta jornada de conversación aquí en IED, Centro de Investigación en Defensa. Esperamos poder contar para una futura ocasión contigo, volver a tratar algún otro tema relacionado con estos ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías.